Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo desde dónde os estéis conectando a todas y a todos. Y bienvenidos a otra colaboración con el Instituto Cervantes de Nueva York, la Fundación Ramón Areces y ECUSA, que es la organización a la que yo estoy aquí para representar. Yo soy Alicia Pérez Porro y soy la presidenta actual de ECUSA, y os quiero explicar un poco que, para aquellos que no lo sepan, ECUSA es la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos. Somos una asociación a nivel nacional que tenemos 6 capítulos regionales actualmente. Está el capítulo de Nueva York, el de Washington, el de Boston, el de California, el de Midwest y el último que se creó hace más de un año ya, Texas. Colectivamente somos alrededor de 1000 miembros de todas las disciplinas de la ciencia y en diferentes estadios de nuestra carrera profesional. Algunos estamos más establecidos que otros son postdocs que están de paso, pero lo que representamos y la misión principal de ECUSA es sobre todo crear nexos entre España y Estados Unidos usando la ciencia. Intentamos también contribuir a cerrar el espacio entre ciencia y sociedad, y este webinar sería un ejemplo de ello. Y estamos muy comprometidos también con el uso del español como ciencia vehicular para la ciencia, de comunicar ciencia en español para todo el mundo de habla hispana. El objetivo del webinar de hoy pues recoge un poco todo lo que os acabo de decir, que es comunicar pues el estado actual de la COVID-19, qué se sabe, qué no se sabe, y transmitirlo en un lenguaje accesible para absolutamente todo el mundo, independientemente de si tenéis formación en ciencia o no la tenéis. Y espero que disfrutéis, porque tenemos unos panelistas de lujo, la verdad. Hoy es un auténtico lujo poder estar presentando este webinar. Ya sabéis que podéis usar la herramienta de Q&A para hacer preguntas, que se abrirá el debate una vez terminen las ponencias, y todas aquellas preguntas que no dé tiempo a contestarlas en directo, intentaremos en la medida de lo posible responderlas por escrito. Entonces, espero que lo disfrutéis y sin más dilación, porque ya llevamos un poquito de retraso, cedo la palabra, en este caso al Instituto Cervantes, a Richard. Hola, buenas tardes, Richard. Muchas gracias, querida Alicia. Muchísimas gracias por el trabajo y enhorabuena por el trabajo que hacéis y esta iniciativa conjunta que estamos haciendo entre nosotros para ver cómo podemos difundir estos conocimientos que tanto nos preocupan en momentos como ahora. Yo simplemente quería enviar un saludo desde el Instituto Cervantes de aquí de Nueva York en este evento que hemos titulado Actualización General sobre el COVID-19, lo que sabemos y lo que todavía no. Y que espero que después de finalizar el programa podamos cambiar el título y decir Actualización General sobre el COVID, lo que ya sabemos, porque estamos nada menos que con 5 súper especialistas que nos van a explicar cada uno en su ámbito cuestiones diferentes que preocupan a los ciudadanos sobre este tema, que es evidentemente la pandemia, que llevamos ahora mismo un año enterito por todo el mundo, repartiéndonos en todos los países de manera síncrona y asíncrona, y que parece que estamos empezando a vencer. Como sabéis, el Instituto Cervantes fue creado por el Gobierno de España en 1991, un 21 de marzo. En 1991, es decir, que no me hacen falta todos estos científicos para decirme que este mes cumplimos 30 añitos difundiendo la promoción de la lengua y la cultura en español a través de nuestras sedes centrales en Madrid y en Alcalá de Henares y los 88 centros que tenemos ubicados en 45 países de todo el mundo. Es para mí un honor especial poder moderar este debate, ya que, tal y como recordó nuestro director, Luis García Montero, una de las tareas prioritarias del Cervantes es la apuesta por el español como lengua de ciencia y tecnología. Por tanto, quiero brevemente agradecer tanto a ECUSA como a los expertos que hoy nos acompañan por ayudarnos a llevar a cabo esta misión fundacional a través de iniciativas como esta. Bueno,
Los invitados no lo saben, pero voy a deciros una pequeña pista. Les he colocado un pequeño dispositivo que, como esto está orientado al público general, cuando se pongan un poco técnicos les va a dar un pequeño chispazo a los ordenadores. O sea que les recuerdo con esto que van a tener que bajarse al nivel de calle de nosotros, los ciudadanos mindundis, que queremos aprender todo lo que saben ellos con lenguaje leguleyo que entendamos. Entonces, les voy a presentar muy rápidamente a nuestros invitados. Tenemos a Elvis García, doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard. Eli Diago, doctora en Bioquímica y Bioquímica Molecular y máster en Salud Pública. Ana Céspedes, doctora en Farmacia, directora general de operaciones de IAVI. Y Pepa Barragán, doctora en Bioquímica y Biología Molecular, fundadora de Barragán Bioconsulting. Y bueno, simplemente me gustaría explicarles muy rápidamente, para que no nos descentremos, ya que el tema en algunos momentos sí que puede tener alguna complejidad, cómo lo hemos dividido. Primero viene una parte en la que hablaremos de epidemiología y clínica, por parte de Elvis García. Luego pasaremos a ver cómo funcionan las vacunas y en qué se diferencian los diferentes tipos de vacunas existentes, con Eli Diago. Después hablaremos del marco regulatorio, Pepa López se encarga de esta sección, y luego las vacunas aprobadas frente a COVID-19, el presente y el futuro. Esto será Ana Céspedes la que encamine este tema. Y para terminar, volvemos con Elvis, que está en Suiza ahora mismo, campañas de vacunación para cuándo la inmunidad del grupo. Entonces, sin ninguna dilación más, quiero dar la palabra a Elvis García, doctor en Salud Pública, Universidad de Harvard. Por favor, Elvis, adelante. Muchas gracias, Richard. Bueno, soy el primero en hablar. No sé cómo voy a intentar llevarlo al nivel de un poco, no sé, coloquial, digamos, ¿no? Como quieres, como ha dicho Richard, ¿no? Vamos a intentar dejar algunas ideas claras. Mi primera intervención es sobre la epidemiología, pero en lugar de ir a conceptos epidemiológicos un poco complejos, digamos, yo creo que me gusta más hablar de lo que la gente le interesa, ¿no? Que es ¿por qué nos está costando tanto controlar la epidemia? O cuestiones como estamos ya cerca del final, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Se está oyendo hablar mucho ahora de la Semana Santa, estamos viendo cómo países comienzan a cerrar otra vez, a aumentar las restricciones, otros no tanto. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? A mí me gusta enseñar esta gráfica que saqué, es reciente, en la que vemos cómo es la verdadera curva, ¿no? He puesto Estados Unidos y América y Europa, porque tienen una población parecida y son los datos más fiables de los que podemos disponer. Como vemos, hubo una primera ola, ¿no? Cuando el virus llegó. Y luego, básicamente, ha habido distintas dinámicas, pero lo que sí que hemos visto es que hasta finales del mes pasado hubo una tendencia alcista, ¿no? Hacia arriba, y de pronto ha comenzado a bajar. Y yo creo que ya hemos tocado techo. Realmente va a ser difícil que volvamos a los niveles que hemos pasado por distintas razones, ¿no? El primero es porque los países que más han como arrastrado un poco las tendencias han sido Estados Unidos, el Reino Unido, son países con mucha población y que han estado afectados fuertemente por la epidemia. Estos países son a la vez unos de los que más han avanzado en la contención de la epidemia. Entonces, los resultados en estos países han hecho que todos los datos vayan hacia abajo. Si Estados Unidos y el Reino Unido hacen efectivas sus estrategias de vacunación, veremos que los datos van a continuar bajando. Europa va un poco a rebufo, ¿no? Y esto es un poco las razones de por qué no estamos atajando esto, ¿no? Una de las razones es porque, ya enfocado un poco a nosotros, ¿no? A los españoles, a Europa y a España, y es porque yo creo que la complejidad de la respuesta ha demostrado que un entorno como la Unión Europea no es lo mejor. A lo que me refiero es muy difícil unificar estrategias. Cada decisión que se toma tiene que pasar por unos votos de un montón de estados. Es mucho más difícil que si el Reino Unido decide de pronto cerrar y cierra y punto, o comprar vacunas y compran vacunas. No, nosotros tenemos que pasar muchos más filtros y de ahí que sea mucho más difícil de controlar. El hecho de que sea más difícil de controlar hace que continúe habiendo la enfermedad continúe expandiéndose, que se abra la puerta a nuevas variantes, etcétera, etcétera. Y es un poco donde nos encontramos ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando me preguntan, es que ya estamos, yo he dicho, ¿no? Estamos en camino descendente y es muy difícil volver a donde estábamos antes.
pero tampoco, si me dicen esto ya se va a acabar, no te sé decir. ¿Y por qué no? Porque a pesar de que cada vez tenemos más vacunas, llega el buen tiempo y entonces la transmisión se va a reducir por cómo es el virus. A la vez, tenemos que cada país implementa las medidas que quiere. Y a la vez tenemos unas variantes que están haciendo que las medidas que tenemos, que conocemos, puede que no sean suficientes para detener estas nuevas variantes. Por eso es muy difícil prever qué es lo que va a pasar de aquí a un mes. No podemos, con los datos que tenemos hoy en día, no podemos saber qué es lo que ocurrirá. Probablemente los países que lo están haciendo bien lo seguirán haciendo bien y los que lo estamos haciendo mal seguiremos en nuestra dinámica actual, por desgracia. Afortunadamente, las vacunas parece que cada vez van llegando más y más y hablaremos ahora de ellas en profundidad. Yo tengo esperanza de que ahora lleguen cantidades mucho mayores de vacunas y en los próximos 2 meses las cosas cambien radicalmente. Por eso es una lástima que como estamos ya estando tan cerca, es una lástima que no aguantemos un poco más y aguantemos esas restricciones, ¿no? Porque ya casi estamos ahí, pero parece que la lógica no siempre se impone y hay otros intereses que a veces tienen un poco más de fuerza que los puramente científicos o de salud. Y bueno, yo creo que ahí me quedo porque ya no me quiero extender más, no quiero tomar tiempo de los demás ponentes. Pues muchísimas gracias, Elvis. Volveremos luego contigo con algunas preguntas específicas y vámonos a cambiar ahora mismo de tercio y vamos con Eli Diago, doctora en Bioquímica y Biología Molecular y máster en Salud Pública. Creo que nos vas a explicar cómo funcionan las vacunas y en qué se diferencian los distintos tipos, ¿verdad, Eli? Adelante. Sí, así es. Pues la información que yo voy a dar es explicar los tipos de vacunas que hay actualmente contra COVID-19. Algunas de ellas están todavía en proceso de aprobación o se están finalizando ensayos clínicos y otras vacunas o los acaban de comenzar y otras vacunas han sido autorizadas condicionalmente para ser usadas en países de Occidente. Entonces, el primer tipo, que son las primeras que llegaron tanto a Europa como a Estados Unidos, fueron las vacunas basadas en ARN mensajero. Y el ARN mensajero es el código genético que le da instrucciones a nuestras células para empezar a producir una proteína. Entonces, estas vacunas lo que hacen es instruir a las células de nuestro sistema inmune o a las células que captan este ARN mensajero que tienen que fabricar, en este caso, una proteína vírica del virus SARS-CoV-2, bueno, del SARS-2. El sistema inmune lo que hace va a reconocer esta proteína que se va a expresar en estas células como algo extraño y van a empezar a generar una respuesta inmune contra el virus basada en anticuerpos y también en la otra parte del sistema inmune que a veces se nos olvida, que son las células T, que también son células capaces de matar directamente a células infectadas o al virus en sí mismo. Luego, estas vacunas de Moderna y CureVac, por ejemplo. Hay otras vacunas que están basadas en proteínas. Estas serían las que son las que se han utilizado clásicamente como vacunas, que contienen fragmentos de proteínas víricas del virus y lo que haces es te introducen estas proteínas y ayudan a tu sistema inmune a que las reconozcan como algo extraño y de nuevo generas una respuesta inmune contra esa proteína vírica. En este caso, pues serían las de Sanofi, GSK y Novavax. Otras de las vacunas que han sido recientemente desarrolladas están basadas en vectores virales. Lo que esto quiere decir es que hay un virus que o está atenuado, es un virus que es inocuo, que no nos va a provocar enfermedad, y lo que se hace es se cambia el código genético de ese virus para que exprese esa proteína del virus SARS-2, que es la que queremos que reconozca nuestro sistema
sistema inmune como extraño. Entonces, de nuevo, este virus cuando se inocula, cuando nos vacunan, lo que va a hacer es generar una respuesta extraña contra esa proteína vírica del SARS-2 y generar una respuesta inmune contra ese virus. Y después, las últimas son también vacunas que han sido clásicamente utilizadas, que son vacunas basadas en virus enteros, y este virus puede estar o atenuado, es decir, haces que sea capaz de infectarte, pero le has quitado algunas de las proteínas de los genes que ese virus necesita para de verdad producir una enfermedad. O está inactivado, se ha inactivado por procesos químicos o de calor, y entonces no es capaz de infectarte, pero va a estar el virus completo con todas las proteínas que componen el virus, se inocula y de esta manera de nuevo tu sistema inmune reconoce como que es algo extraño y van a generar una respuesta inmune. Y estas serían las vacunas de Sinopharm y Sinovac. Actualmente las que están autorizadas para ser usadas serían las de BioNTech, Pfizer, Moderna y, bueno, según los países, bueno, también AstraZeneca, Johnson & Johnson, y por ahora paro mi intervención y doy paso a la siguiente presentación. Sí, pues muchísimas gracias, Eli. Bueno, yo me he saltado un poco el guión y me he saltado leer los currículum de estas 4 personas que son exorbitantemente grandes, pero para tener más tiempo de escucharos las cosas tan interesantes que decís. Pero bueno, podéis, por supuesto, al final preguntar lo que queráis. Acordaos que esto está abierto a preguntas del público que iremos intercalando con las preguntas del público con las que tenemos nosotros también. Entonces, la siguiente persona sería Pepa, María José López Barragán, digamos que fundadora de Barragán Bioconsulting, y ella nos va a hacer una introducción sobre, antes de que empecemos en el debate, el marco regulatorio, ¿no? ¿Qué hace falta para aprobar una vacuna? ¿Por qué nos podemos fiar de unas vacunas que han sido aprobadas en un año? Etcétera, etcétera. Adelante, Pepa. Muchas gracias, Richard. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría explicar un poco, pues eso, qué pasa, cómo se regulan esos fármacos y bueno, me daría con un canto en los dientes para tranquilizar un poco a la gente en general, porque se escuchan muchísimos comentarios acerca de los intereses que empresas farmacéuticas puedan tener en comercializar estos fármacos. Incluso se habla de teorías negacionistas, como se va a introducir un chip con las vacunas. Y bueno, pues a mí lo que me gustaría es explicar un poco cuáles son las responsabilidades de los gobiernos y cuáles son las responsabilidades de las agencias reguladoras. Cada región geográfica y cada país tiene una agencia reguladora que se encarga de evaluar exhaustivamente toda la información que acumulan las empresas farmacéuticas cada vez que se está desarrollando y se está estudiando un fármaco nuevo. Esas agencias reguladoras tienen la responsabilidad de hacer un seguimiento muy estrecho desde las primeras fases de desarrollo de ese medicamento o de esa vacuna, todo lo que es estudio en animales, estudio en humanos y cómo se va, un proceso que normalmente lleva años, ¿vale? También todos sabemos que estas vacunas se han desarrollado en un tiempo récord y aunque bien eso es cierto, hemos tenido la suerte que es un virus relativamente sencillo. Podría tratarse de un parásito más complejo que fuese más difícil de hacer una vacuna. Por ejemplo, la malaria es un caso de vacuna que no se ha conseguido desarrollar en muchísimas décadas y aún a día de hoy no tenemos una vacuna eficaz. Y bueno, pues las empresas farmacéuticas y las agencias reguladoras están encargadas de tener una comunicación muy estrecha en la que se evalúan una gran cantidad de datos por mucho tiempo. Muy bien, cada agencia reguladora tiene de decenas a miles de asesores médicos y científicos. Esto significa que cuando una empresa farmacéutica pide permiso a una agencia reguladora para comenzar ensayos clínicos en ese país o una empresa farmacéutica quiere aprobar un fármaco en un país, se constituyen equipos multidisciplinares de médicos y científicos que van a evaluar cada parte de lo que es lo que se llama ese regulatory dossier que va a ser evaluado.
En ese dossier se incluyen descripciones muy completas del producto, hay estudios de toxicología en animales, ensayos clínicos en humanos, en fin, y una serie de lotes de producto en el que también se evalúa la calidad. Por ejemplo, hemos escuchado esto últimamente en la televisión, como algunos lotes de la vacuna de AstraZeneca han estado asociados con ciertos efectos adversos de tromboembolismo venoso. Entonces, las agencias reguladoras también están encargadas de evaluar independientemente lotes que puedan estar asociados a efectos secundarios o bueno, la calidad en general del producto a nivel global del fármaco nuevo o individual de cada lote. Diferentes tipos de autorizaciones. Quería mencionar, por ejemplo, que, y no quiero lanzar un grito aquí de miedo ni nada, pero sí mencionar que las vacunas del COVID no han recibido una aprobación para su uso comercial, ¿vale? Las vacunas del COVID efectivamente se han desarrollado muy rápido, con muchísima seguridad y con muchísimos datos, pero lo que han recibido ha sido autorización para su uso de emergencia. Eso es diferente que aprobar una vacuna en condiciones normales. Entonces, y esto se refiere no solo a las vacunas, que al fin y al cabo se van a administrar a personas sanas para una profilaxis y una protección para no sufrir una enfermedad, pero también se aplica a medicamentos para el COVID, que son medicamentos que se aplican para tratar ya a personas enfermas. Este uso de emergencia significa que va a haber incluso una monitorización más compleja y más seria por parte de las agencias reguladoras que en condiciones normales en el que ese medicamento o esa vacuna ya se ha aprobado completamente, ¿vale? Se están haciendo ensayos en fase 4, estudios adicionales, como ya muchos de vosotros podéis haber visto en la televisión, como es el caso de Israel, en el que están muy proactivamente compartiendo datos con AstraZeneca. Muy bien. Hay también las agencias reguladoras, por ejemplo, tienen también mecanismos tecnológicos que permiten una comunicación muy rápida con las autoridades sanitarias. Por ejemplo, Estados Unidos, que, bueno, el motivo por el cual estoy yo aquí hablando hoy es que fui 5 años reguladora del Food and Drug Administration, que es la agencia reguladora del medicamento en Estados Unidos, y la FDA tiene lo que se llama el MedWatch. Es un sistema para reportar al segundo cualquier efecto secundario adverso relacionado con vacunas del COVID o cualquier otro medicamento, ¿vale? Entonces hay una monitorización muy a tiempo real. También quería mencionar, pues bueno, cuál es el tiempo normalmente requerido para evaluar y para aprobar o no vacunas o medicamentos en general. ¿Cuáles son las herramientas legales para reducir este tiempo, por ejemplo, ¿no? Normalmente los tiempos que están establecidos por ley es aproximadamente 1 año. En 1 año es lo que por ley la Food and Drug Administration en Estados Unidos tiene para crear esos grupos multidisciplinares de científicos y médicos que van a evaluar cada parte de toda esa cantidad ingente de información que viene de cada empresa farmacéutica. Y normalmente tienen eso, pues de 10 meses a 12 meses para completar la evaluación completa. También comentar que hay marcos legales que permiten la revisión acelerada de esos productos farmacéuticos o esas vacunas, como es el caso de esta emergencia pública, en la que, por supuesto, todos los marcos legales y toda la ingeniería de estas agencias reguladoras se ha acelerado muchísimo y se están haciendo las aprobaciones y las autorizaciones para uso de emergencia en 3-4 meses como mucho. Y ya para terminar, pues simplemente mencionar que las agencias reguladoras tienen la responsabilidad de asegurar que los productos que se aprueban tienen una eficacia y una seguridad para el paciente. Y lo que va a hacer posible que esos medicamentos y esas vacunas se aprueben o se dé autorización para su administración, como en el caso de las vacunas del COVID, es que el beneficio supere al riesgo. Esto tiene que evaluarse para cada área terapéutica y para cada situación. Por esto, bueno, es algo que podemos comentar quizás después de que Ana Céspedes mencione un poco acerca de eficacia de cada vacuna. Podemos comparar quizás un poco cuáles son los marcos en los que puede variar un poco esa percepción de lo que es un riesgo adverso aceptable.
Muchísimas gracias, querida Pepa, por hablarnos y definir también el marco regulatorio. Y como muy bien dices, vamos a pasar ahora con Ana Céspedes, doctora en farmacia y directora general mundial de operaciones de IAVI, nos va a hablar de las vacunas aprobadas frente al COVID, el presente y el futuro. Adelante, Ana. Fenomenal, muchas gracias Richard y muchas gracias a ECUSA y al Instituto Cervantes por esta colaboración. Somos apasionados de la ciencia y apasionados de España y el español, así que estamos encantados de estar aquí con vosotros. Como decía Pepa, el que un organismo regulador emita lo que se denomina en Estados Unidos una autorización de uso de emergencia o lo que se llama en Europa una autorización de uso de comercialización condicional, significa que se ha asegurado que es eficaz, seguro y de calidad suficiente para utilizar en población general fuera de ensayos clínicos. Eso es lo que significa. Y significa que todavía hay información que no se conoce y que nos encantaría conocer, pero que el valor terapéutico que aporta, y esto no sucede solo en las vacunas de COVID, sucede por ejemplo en oncología de manera muy frecuente, es tan importante que no queremos esperarnos a tener toda la información para utilizar ese producto fuera de ensayos clínicos. Pero obviamente vamos a seguir monitorizando muy bien y los requerimientos de información van a ser mucho más exigentes que en condiciones de aprobación final, por así denominarlo. Es decir, los datos de farmacovigilancia, los datos de eficacia se van a ir, conforme se va teniendo información adicional, se van a ir emitiendo a esos organismos reguladores y se van a ir estableciendo lo que se denomina variaciones en la autorización de comercialización. Entonces, a fecha de hoy tenemos mucha información conocida, y hay todavía información que no se conoce y que se irá conociendo y que cambiará esta foto que os estoy compartiendo con vosotros. Hay en este momento, lo cual es realmente una maravilla de la ciencia, más de 300 proyectos de desarrollo en COVID, de los cuales 83 están ya en ensayos clínicos y de los cuales hay 10 vacunas que se están utilizando fuera de ensayos clínicos. De ellas, 4 están autorizadas por lo que denominamos organismos reguladores occidentales, es decir, en su mayoría FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud, que agrupa una autorización de comercialización en muchos países. Os suenan a todos la vacuna de Pfizer, la vacuna con BioNTech, la vacuna de Moderna, AstraZeneca con la Universidad de Oxford y Johnson & Johnson, que hablaremos de ella. ¿Cómo se comparan? Bueno, primero, tenemos información no preliminar, porque es una información de ensayos en fase 3 ya finalizados, pero no es toda la información que nos gustaría tener. Por ejemplo, no tenemos datos de la duración de la protección, pero sí tenemos datos de la protección. Y cuando veis ese porcentaje, hay una cosa que en ensayos clínicos se denomina el endpoint, que es básicamente qué es lo que estás midiendo, porque no puedes medirlo todo, porque necesitas centrarte en una cosa. El endpoint que se ha establecido en las vacunas que están comercializadas es la protección frente a el desarrollo de la enfermedad. Es decir, los ensayos clínicos no han medido si las vacunas protegen del desarrollo de la infección. Puede que sí, puede que no, pero lo que han medido es que protegen del desarrollo de la enfermedad. Vacuna de Pfizer, los datos indican una protección del 95%. 95 de cada 100 personas están protegidas de desarrollar la enfermedad. Moderna, 94,4%. AstraZeneca, 63%. Johnson & Johnson, que lo veremos en la siguiente página, 66%. Uno podría decir, bueno, pues una es mejor porque tiene mayor eficacia. Sí, pero esto no es toda la foto completa. Está en la siguiente parte, que es a qué grupos de edad protegen. Y en función de los grupos de edad, la protección puede ser la misma o diferente. ¿Por qué es esto? Porque en niños el sistema inmunitario todavía no se ha desarrollado por completo. Y en adultos, pues pasa lo que pasa en muchas situaciones en la vida. Cuando superas los 65 años, hay una cosa que se llama inmunosenescencia y que hace que a veces el sistema inmunitario no funcione de la misma manera. Cada vacuna está probada en un grupo de edad. La de Pfizer y Moderna, la de Pfizer a partir de 16 años, Moderna a partir de 18, AstraZeneca enriqueció un poquito menos la población de mayor edad, por eso en algunos países se ha recomendado no utilizar la población mayor de 56 años e iremos obteniendo más datos también de los distintos grupos poblacionales. Tercer elemento importante, ¿protegen de las mutaciones? Bueno, pues la respuesta corta es todavía no lo sabemos por completo. Y lo que vamos viendo, ¿y por qué no lo sabemos? Porque las vacunas de Pfizer y Moderna se hicieron en un momento donde las mutaciones, las distintas variaciones, las distintas variantes que se denominan por las zonas geográficas, la del Reino Unido, las de Sudáfrica, la de Brasil, que no se debería denominar así, pero
pero lo estamos haciendo un poco todos, no estaban todavía de manera tan prevalente en nuestra sociedad, no estaban tan extendidas, con lo cual se están haciendo pruebas de laboratorio que permiten indicar que el título de anticuerpos neutralizante frente a esas variantes disminuye, o sea, todavía hay anticuerpos que neutralizan, pero son menos. La vacuna de AstraZeneca, y veremos la de Johnson & Johnson y otra que se va a probar probablemente muy pronto, la de Novavax, estas vacunas ya se han hecho en geografías donde esas variantes estaban extendidas, entonces hay más datos. Lo que estamos viendo es que hay determinadas variantes que afectan la eficacia de las vacunas, pero no se pasa de un 100 a un 0, disminuyen, y esto un poquito, más o menos dependiendo de la vacuna. Y lo que esto indica es que nos encontramos en una situación que probablemente sea relativamente parecida a la gripe, donde hay que ir actualizando las vacunas o poniendo dosis de recuerdo. Todavía no sabemos cuál va a ser la estrategia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Eli, si me echas una mano, la siguiente vacuna que está aprobada es la de Johnson & Johnson. La gran diferencia es el número de dosis. Esta vacuna requiere solo una dosis, aunque también se está estudiando si 2 dosis permitirían una mayor duración, una mayor protección, un mayor porcentaje. Y pronto, muy pronto, es previsible que en abril tengamos aprobada la vacuna de Novavax. ¿Por qué no hay dosis suficientes? Pues porque se acaban de aprobar, y esto es como todo en la vida. Los procesos de producción se tienen que consolidar, se tienen que optimizar, y yo soy muy, muy optimista porque además de que va a haber más vacunas aprobadas, Richard, además de eso se están haciendo las compañías farmacéuticas que no han tenido la suerte de tener resultados positivos. En ciencia nada se puede dar por hecho. Hay compañías que no han tenido resultados positivos y estamos hablando de las que lo han tenido, pero hay compañías que han invertido mucho y no los tienen, y esas están destinando su capacidad productiva a ayudar. Por ejemplo, Sanofi, por ejemplo, Novartis, por ejemplo, Merck, están ayudando y utilizando su capacidad sobrante para producir estas vacunas en primera línea. Entonces, hay que ser optimistas, aunque todavía, obviamente, pues tenemos mucho que saber. Excelente fotografía, querida Ana, casi tan excelente como la vista que tienes detrás. Espectacular. Bueno, pues ya que hemos hablado sobre las vacunas aprobadas de presente y futuro, vamos a ver, Elvis, vuelvo contigo otra vez y háblanos, por favor, de las campañas de vacunación. ¿Para cuándo la inmunidad de grupo? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Para cuándo la inmunidad de grupo? Ojalá fuera tan fácil. Como todo, y por desgracia no tenemos una respuesta. ¿Por qué? Porque hay demasiados parámetros que no están en nuestras manos. Es decir, aun asumiendo que nuestros países fueran capaces de vacunar a tope, dependemos de que haya vacunas. Esas vacunas dependen de que la producción, de que las farmacéuticas puedan producir las vacunas el número adecuado. Esas también dependen de que las materias primas estén disponibles. O sea, es decir, la cadena de conexiones es tan amplia que es extremadamente difícil predecir cuándo va a ocurrir. Por eso me extraña y, bueno, no sé, me da un poco, me sorprende. Entiendo que los gobiernos tengan la necesidad de avanzar fechas, ¿no? Para tal fecha vamos a vacunar al 70%. Bueno, yo creo que es, ojalá fuera tan fácil. No lo es. Por desgracia, este mensaje no ha llegado a la población. La gente cree que es algo predecible, que sí, pam, hacemos unas cuentas, hoy vacunamos a 10.000, mañana tan... No, eso no es así. No es así. Y solo hay que ver un poco este gráfico, ¿no? Si fuera tan fácil, todos estaríamos siguiendo el ritmo de Israel, pero no lo estamos haciendo, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues eso, muchos factores que hay detrás. No solo uno de ellos, y bueno, me gustaría ver la opinión de Pepa, ¿no? ¿Por qué las agencias regulatorias aprueban unas y no otras, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué unas agencias regulatorias han aprobado unas, otras no? Vemos que Estados Unidos, AstraZeneca está dejándose querer un poco. Vemos cómo cada país está haciendo un poco la guerra por su cuenta. Y creo que es un poco el gran problema al que nos hemos enfrentado. Hemos visto cómo las miserias han surgido a raíz de todo esto, ¿no? Hemos visto las batallas entre países por dosis de vacunas. Hemos visto cómo unos, estamos viendo lo que está pasando en Europa, ¿no? Que están intentando forzar legalmente que no se puedan exportar. Otros países tienen, como Estados Unidos, tiene stock de AstraZeneca y no las va a usar, pero no las da a otros países que no tienen nada. Estamos viendo lo peor de la situación, ¿no? Porque en las buenas rachas todo el mundo es feliz y todo el mundo es fantástico. Es ahora cuando hay que demostrar lo que somos cada uno, ¿no? Y es donde deberíamos trabajar entre todos, ¿no? De ahí que hay iniciativas como COVAX, que es esta iniciativa en la que se ha intentado
unir dinero y para un poco comprar una gran cantidad de vacunas a unos precios más aceptables para países en desarrollo. Estas cosas están funcionando, pero en general son casi anecdóticas. Lo que estamos viendo en el día a día es que hay una pelea de acuerdos unilaterales y son los países que están teniendo acuerdos unilaterales con farmacéuticas los que están sacando vacunas adelante. Es lo que ha hecho Israel, lo que ha hecho el Reino Unido, lo que está haciendo Estados Unidos, Emiratos Árabes, y lo que no está haciendo Europa. Europa ha intentado, pues eso, como es Europa, ¿no? Todos juntos, vamos a negociar, vamos a tal, y lo que nos está pasando es que nos hemos quedado a rebufo, ¿no? Vamos a rebufo y no nos están llegando dosis. Entonces, vamos a llegar, la gran pregunta, ¿vamos a alcanzar la inmunidad de grupo, que se supone que es alrededor del 70% de gente vacunada, aunque podría ser más si las variantes se instalan en nuestros países, que el toma de las variantes es que se propaga mucho más fácilmente? Entonces la inmunidad de grupo se alcanzará a unos ratios más altos, ¿no? Unos porcentajes más altos. En fin, si buscamos ese 70% de inmunidad de grupo para el verano, ojalá pudiera ser que sí. Yo más bien creo que no, pero es verdad que si haces los números, en teoría las vacunas deberían llegar a España para que a mediados del verano estuviéramos ese 70% vacunado. Pero como dije antes, esto no son matemáticas, esto hay muchos más parámetros que intervienen y, por desgracia, entonces veremos lo que va a ocurrir, sobre todo cuando empecemos a tener grandes números de vacunas. Lo que estamos viendo hasta ahora es que nuestros países están vacunando más o menos bien. Esperemos a ver cuando las vacunas son por 10 o por 100, a ver si de verdad podemos seguir vacunando al mismo ritmo, porque en mi opinión no estamos preparados para ello. Podemos hablar mucho más de eso, pero bueno, lo dejo ahí. Creo que no nos hemos planteado bien la situación. De todos modos, nos ha quedado muy clara la visión de todos y cada uno de vosotros, que yo creo que entre los cuatro hacéis el puzzle, completáis un puzzle general, y ahora creo que vamos a empezar con preguntas. Tanto recuerdo a las personas que nos estén viendo o escuchando que pueden formular sus preguntas a través del chat, y los que ya lo han hecho, pues empezaremos a recurrir a las suyas. Me gustaría seguir ahora en Suiza, la Swiss Cherie de Ginebra Elvis, y vamos otra vez, ya que estás en la vieja Europa. ¿Qué opinas de los cierres perimetrales entre las comunidades autónomas o entre estados como medidas para controlar la expansión del virus? Bueno, ahí has dado en un tema caliente, ¿no? Lo que está ocurriendo en España es que se han hecho cierres perimetrales, pero no cierre internacional, ¿no? Que es algo que a cualquiera no se explica. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, científico, no tiene ningún sentido, lo mires por donde lo mires. Los cierres perimetrales, como cualquier estrategia que limite la circulación, es una buena estrategia porque limita la capacidad del virus de propagarse. Ahí está. Hasta ahí todo perfecto. Lo que ocurre es cuando los cierres perimetrales se hacen de una manera casi aleatoria, o no sé, un poco cada uno aplica unos criterios distintos, o entonces pierden un poco el valor, ¿no? Quiero decir, ha habido cierres perimetrales dentro de Asturias, de donde yo vengo, hay cierres perimetrales dentro de pueblos. O sea, ¿qué sentido tiene? Si todos los pueblos tienen un nivel de incidencia elevado, cerrar uno del otro no va a cambiar gran cosa, porque hay que sopesar lo que ocurre, ¿no? Los problemas que vienen junto con estos cierres perimetrales, que son temas temas de salud mental, temas de estrés emocional, temas de trabajo. Es decir, hay unos temas que no podemos, este asunto de salud pública no podemos aislarlo como una respuesta médica pura, sino también hay que ver contextualmente. Entonces, ¿esos cierres perimetrales tienen sentido? En ciertas circunstancias sí que los tienen, pero por desgracia creo que no los estamos aplicando con la cabeza y la seriedad con las que deberíamos. Muy bien, muchas gracias. Yo os voy a pedir a todos, porque están entrando muchas preguntas y quiero intercalarlas. Algunas son muy organizados nuestros oyentes, porque nos las preguntan ya dirigidas para vosotros. Entonces,
Aunque soy el director del Instituto Cervantes de Nueva York, esta me va a costar leerla porque tiene mucha terminología. Pero vamos allá. Esta pregunta es para Elio, para Ana, y dicen: muchas gracias por la presentación de los distintos tipos de vacunas. Las vacunas basadas en RNA y administradas intramuscularmente tienen que llegar al citoplasma de la célula para expresión del péptido que se segregará al plasma para inducir inmunoglobulinas en ganglios linfáticos. Me gustaría saber tu opinión sobre 2 puntos en relación a esta vacuna de RNAs. ¿Cómo se consigue que estas vacunas basadas en RNA estén protegidas de las nucleasas? Y 2, ¿cómo pueden atravesar la membrana de cualquier célula para ser traducidas en el citoplasma? Brevedad, por favor, en la respuesta, si es posible, para seguir con todo el batallón de preguntas que tenemos. Gracias. Vale. ¿Me lanzo yo, Ana? Sí, Eli, luego, empieza si quieres, tú. apuntas lo que quieras, ¿vale? Pues lo que están diseñadas para que estén protegidas con ácidos grasos, con lípidos, se hacen como, bueno, serían como burbujitas que tienen los lípidos en el exterior y la vacuna estaría, el ARN mensajero estaría dentro, y eso lo que va a hacer es que, como nuestra célula citoplasmática en su membrana también tiene esos lípidos, se va a fusionar la vacuna con la membrana citoplasmática, y dentro de esas vesículas lipídicas donde está la vacuna, para decir más o menos, están formuladas de tal manera de que el ARN mensajero está protegido en su interior, y una vez que entra dentro de la célula va a ser traducido, bueno, llevado rápidamente a que sea traducido por los ribosomas, bueno, dentro de la célula para producir proteínas, pero ese ARN mensajero va a tener una vida muy corta, o sea, no se va a estar, como no está, o sea, el ARN mensajero tiene vida corta porque, como bien dices, es sensible a las nucleasas, o sea, es sensible a proteínas que están dentro del citoplasma, se va a degradar rápidamente y va a desaparecer de esa célula, pero va a permitir que en esa célula donde se ha fusionado y ha entrado se empiecen a producir estas proteínas, que algunas de ellas se van a exportar fuera de la célula y van a pasar al suero para ser reconocidas por otras células. Algunas de esas proteínas también se van a expresar en la membrana exterior de las células y van a poder ser reconocidas por células B, por los anticuerpos, o por células T, dependiendo, y esto ya es para científicos, dependiendo del complejo de histocompatibilidad que lo presente, o sea, dependiendo del tipo de célula que sea la que produce esa proteína, va a ser que unas células T u otras lo reconozcan para producir esa inmunidad. Espero que haya contestado. Igual pues muchas gracias. ¿Hay alguna vacuna claramente mejor que otra? Pues lo he intentado contestar porque todo el mundo lo anticipa, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, es que la de Pfizer, Moderna, tiene una eficacia del 95%, yo quiero esa vacuna. Tienes ese subgrupo poblacional y tienes el subgrupo poblacional que dice, yo no quiero una vacuna de ARN mensajero porque va a cambiar mi material genético. No, no va a cambiar tu material genético. Entonces tienes los dos grupos de población. Una vacuna hoy es mucho mejor que una vacuna más eficaz dentro de 2 meses, y hay estudios que demuestran esto. No tenemos en este momento la libertad de escoger y cada vacuna tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Una cosa que es muy importante saber es que las vacunas se han medido por protección, que hablábamos antes de la enfermedad sintomática, pero hay un potencial indicador que se podría utilizar, que es la protección frente a enfermedad grave, y lo que se está viendo en lo que se llama en los datos de uso real es que las vacunas están teniendo un impacto desde luego por encima del 80% en lo que es la protección frente a enfermedad grave. Es decir, que a lo mejor desarrollas una pequeña enfermedad leve asintomática. En ese porcentaje que hablábamos de el 95 de cada 100 están protegidos, 66 de cada 100. Bueno, pero es que los que quedan ahí, muy pocos desarrollan enfermedad grave. Es decir, vacúnate con la opción que tengas. Tenemos una campaña mundial a todos los grupos de edad, no tenemos la opción de escoger, y hay que vacunarse con cualquier vacuna. Si están aprobadas por la FDA, la EMA, son eficaces, seguras, de calidad, y hay que utilizarlas. Muchas gracias, Ana. Querida Eli, vuelvo rápidamente contigo. ¿Pueden las vacunas basadas en ARN o vector viral cambiar tu ADN? Y te lo pregunto, es compleja esta pregunta. ¿Pueden producir esterilidad?
¿Cómo podemos tranquilizar a la población sobre los efectos secundarios? ¿Son normales y esperables? Bueno, las vacunas basadas en ARN mensajero no pueden cambiar tu material genético. El ARN mensajero no se va a fusionar con tu ADN porque no tiene capacidad de entrar en el núcleo de las células y va a ser degradado muy rápidamente una vez que se utiliza como molde para producir estas proteínas. O sea, no. En cuanto a lo de esterilidad, por ejemplo, en los ensayos se ha visto, por ejemplo, normalmente cuando escoges personas para que entren en tu ensayo clínico, al principio, como no sabes cómo es de segura esa droga que tú vas a utilizar, muchas veces se previene que las embarazadas entren en esos ensayos clínicos, pero luego hay embarazos que no son esperados, que se producen durante el tiempo que estás estudiando a estas personas. Y, por ejemplo, con la de Pfizer, con la de Moderna, se ha visto que el número de embarazos no esperados era igual o incluso superior en los grupos que estaban vacunados respecto a las que habían recibido placebo. O sea, que esto es una primera indicación que te dice que no produce esterilidad porque se quedaron embarazadas con la misma incidencia. Perfecto. En cuanto a los efectos secundarios, pues estamos viendo que las vacunas basadas en ARN mensajero o las de AstraZeneca o Janssen están dando unos efectos secundarios que se pueden parecer como a síntomas gripales, dolor de cabeza, dolor muscular, que sí, que son más superiores a los que igual tienes cuando te pones la vacuna de la gripe, pero no son alarmantes. ¿Y esto a qué se debe? Se está produciendo una respuesta inmunitaria muy fuerte se cree que es porque se está produciendo una respuesta inmunitaria muy fuerte contra los antígenos con los que nos estamos vacunando, y esto hace que nuestro cuerpo, cuando responde contra esos antígenos, esté generando una serie de moléculas que nos hace pues que tengamos este dolor muscular, la fatiga, pero no es, o sea, no nos tienen que alarmar este tipo de efectos secundarios porque son normal. Y las autoridades regulatorias están totalmente revisando estos datos de seguridad y eficacia, y si ocurre alguna, como ha sucedido por ejemplo con lo de AstraZeneca, pues se estudian todos los casos que se reportan que se están produciendo, que pueden estar o no asociados a la vacuna, se estudian. Muy bien, muchas gracias, Eli, y eso tranquiliza mucho a las personas que han preguntado, ¿no? Pepa, vamos contigo un momento. Durante el periodo de evaluación de los nuevos medicamentos, ¿son las agencias reguladoras también responsables de analizar químicamente los medicamentos o se realiza algún estudio independiente para verificar la información proporcionada por las empresas farmacéuticas? No, de hecho, las agencias reguladoras típicamente no hacen sus propios ensayos, a veces hacen investigaciones paralelas con algunos medicamentos o algunas nuevas tecnologías, algunas nuevas plataformas, como pueda ser, por ejemplo, el uso de nuevos medicamentos basados en RNA, como el caso de estas dos primeras vacunas aprobadas, pero normalmente las agencias reguladoras no obtienen o hacen sus propios ensayos, a no ser que se realicen inspecciones de las plantas de manufactura donde se producen este tipo de medicamentos o de vacunas, y si hay alguna indicación de que puede haber lo que se llama data integrity issues, que puede ser pues si se sospecha, por ejemplo, que la empresa farmacéutica puede estar mintiendo o generando datos falsos en algún momento. Muchas gracias. Me preguntan algo para ti concretamente, así que te dejo con el micrófono, Pepa. Cuando se habla de que la aprobación de la vacuna está condicionada o es solo para emergencias, ¿qué falta para que la aprobación sea comercial que todavía no tenemos? Y en caso concreto de AstraZeneca, por ejemplo, ¿qué ha fallado para que el público general la esté rechazando a pesar de tener la aprobación de la agencia? Bueno, ahí puedo matar dos pájaros de un tiro y también mencionar la pregunta que lanzó Elvis antes. La vacuna de AstraZeneca efectivamente se ha aprobado en la Unión Europea, pero no se ha aprobado todavía en Estados Unidos. Los motivos detrás de ese tema no son productos relacionados, as far as I know, no son relacionados con seguridad, sino con eficacia. Esto, por supuesto, no se ha hecho público todavía en gran medida, pero parece ser que uno de los principales
preocupaciones que hay ahora mismo dentro de la FDA es que la vacuna de AstraZeneca no parece tener una protección o no parece proporcionar una protección muy alta frente a cepas nuevas del virus, incluyendo la sudafricana, ¿vale? Entonces, la FDA ha pedido esa información clínica que pueda apoyar un poco esa decisión. Muy bien. Respecto a la opinión pública que hay respecto a la vacuna de AstraZeneca aquí en Europa, obviamente una preocupación legítima. Ya ha habido numerosos casos de tromboembolismo venoso en gente que se asocia a la administración de la vacuna de AstraZeneca en las primeras 2 semanas. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho ya varias veces, ha reportado que la incidencia de eventos de tromboembolismo venoso en personas que se han vacunado con la vacuna de AstraZeneca no es superior a la causalidad, o sea, la incidencia normal en la población que no ha recibido esa vacuna. Pero claro, también es cierto que otros argumentos dicen por qué se ha relacionado la vacuna de AstraZeneca con eventos de tromboembolismo venoso y no la administración de otras vacunas, ¿vale? Entonces es un debate que sigue aún abierto. La Agencia Europea del Medicamento, de nuevo, sigue intentando que todos los países de la Unión Europea administren la vacuna de AstraZeneca y sigan con las campañas de vacunación tan pronto como sea posible, porque de nuevo volvemos a el beneficio respecto a los riesgos. Y aquí lo que sí se ha demostrado ya es que la incidencia, o sea, sufrir COVID-19 efectivamente incrementa muchísimo el riesgo de sufrir tromboembolismo venoso, con lo cual eso es un verdadero riesgo que ya está comprobado y confirmado, y la administración de la vacuna AstraZeneca o cualquier otra baja el riesgo. Muy bien, muchísimas gracias, Pepa. Richard, déjame, si no te importa, Sí. añadir solamente una cosita. Estamos hablando de menos de 2 casos por millón de personas vacunadas. Bien. Cuando hablamos, por ejemplo, en ese momento que hubo hace mucho tiempo, al inicio de las vacunas, los choques anafilácticos. Choques anafilácticos se han producido en torno a 3 o 4, depende de Pfizer o Moderna, que se están monitorizando mucho en Estados Unidos por millón de habitantes. Es decir, son eventos únicos en general con determinadas personas que tienen una propensión y no deberían ser, como decía muy bien Pepa, elementos que paren una campaña de vacunación. Muchísimas gracias. De hecho, disculpa un comentario solo, me gusta hablar de aquí del tema de los anticonceptivos orales, que sí está demostrado, por ejemplo, que aumentan la incidencia de accidente cardiovascular o de accidente vascular. Y bueno, pues es una incidencia confirmada que está ahí. Y bueno, pues lo que esperemos es que quizás se haga una correlación o no, pero definitivamente es importante vacunarse. Muy bien puntualizado por parte de las dos. Voy a tener que pediros un poco de brevedad porque han entrado tantas preguntas que no quiero dejar a todo el mundo, a no ser que nos comprometamos a hacer la segunda parte en otro momento, pero desde luego vamos otra vez con Elvis. Las recomendaciones de uso de mascarilla no han sido muy claras y en ocasiones han sido contradictorias. Dinos por qué. ¿No se debería haber aplicado el principio de prudencia y por si acaso recomendarla? Bueno, este es un tema que también trae cola. En un principio la Organización Mundial de la Salud no la recomendó el uso de mascarillas. ¿Por qué? Porque la ciencia no recomendaba ese uso. Es decir, no había estudios que aseguraran que el uso de mascarilla podía prevenir o reducir el contagio. Y es así de... Ahora parece muy obvio, ¿no? Pero en su momento no lo era. Y cuando estás en una situación donde la disponibilidad de mascarillas es muy limitada, donde apenas el personal médico puede tenerlas, lo que no puedes es tampoco abrir la puerta y decir, ahora hay que ponerse todo el mundo mascarillas porque las consecuencias son muy graves en términos logísticos. Entonces yo creo que la OMS en un principio dijo lo que tenía que decir, que no había nada que asegurara que la mascarilla servía para mucho más de lo obvio, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la medida que hemos conocido más el virus, hemos visto que a lo mejor el contagio era más oral, a través de vapores, ¿no? De droplets, es que no,
Aerosoles. Se me ha ido la palabra ahora. Bueno, hemos visto que el contagio, la propagación del virus es más a través de lo que respiramos y no tanto de lo que tocamos y lo que ingerimos de esa manera, ¿no? En un principio se hizo mucho énfasis en limpiar superficies, ahora se ha visto que realmente eso se ha demostrado que no es tan así, ¿no? Entonces la ciencia va evolucionando y nosotros tenemos que adaptarnos. ¿Qué pasa? Que la gente se queda con, es que dijeron en un principio que no había que usar máscaras y ya eso es palabra de Dios. No, a ver, créete, o sea, la gente creo que también se cree lo que quiere creer, se cree lo que le sirve para justificar sus comportamientos, ¿no? Entonces, si ahora mismo la OMS ha dicho que ahora hay que utilizar mascarilla, pues hay que utilizar mascarilla. Y si en un momento no lo dijo, era porque no estabas seguro. Y es así como funciona todo. No puedes, es lo que hay. ¿Sabes? Ya nos hubiera gustado saberlo desde el principio, pero no lo sabíamos y por eso ocurre lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que la gente, cada uno luego es muy libre de hacer lo que le da la gana, pero para eso están las normas y algunos estados son mucho más estrictos que otros a la hora de imponerlas, ¿no? Claro. Aquí tuvimos también esa bipolaridad de instrucciones, si recuerdas, en Estados Unidos, dependiendo de quién tuviera el micrófono. Pero como lo tienes tú ahora mismo en estos momentos, ha llegado también envuelto en papel de regalo con tu nombre otra pregunta que dice, has mencionado que en España Elvis no se cerró internacionalmente. ¿Qué tanto peso se debió a intereses políticos y económicos por encima de los sanitarios y epidemiológicos en esa decisión y en otras? ¿Fue falta de asesoramiento científico? Yo no creo que sea falta de asesoramiento científico. Yo creo que saben de sobra lo que están haciendo. Lo que pasa es que toman las decisiones basadas en sus criterios. Y sus criterios no tienen por qué ser de tu salud, ¿sabes? Los criterios pueden ser otros, que son criterios más globales, más holísticos, contextuales y que para España pues necesitamos que la economía siga adelante y el turismo es un pilar fundamental de nuestra economía. Y han hecho sus cuentas y dicen, bueno, pues parece que si dejamos entrar a esta gente, pues la incidencia subirá tanto. Seguro que han hecho esos cálculos, estoy seguro que tienen sus números y les ha salido verde y pues vamos allá y abrimos, ¿no? Pero estoy seguro que tienen asesoramiento de sobra, tienen a muy buenos científicos que les están diciendo, si metes a gente de fuera, la cosa va a ir a mal. Eso seguro que lo saben, vamos, no me convencerán de lo contrario. Muy bien. Hay una cosa que sí me gustaría puntualizar. Sí. Aunque es cierto que choca mucho y también hay que pensar 2 veces para entender esta estrategia, me gustaría mencionar que hay ciertos controles en los aeropuertos que son muy difíciles de implementar en frontera entre provincias, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es, y yo he viajado entre Estados Unidos y Europa varias veces durante la pandemia, tienes que viajar con un resultado de PCR que he realizado y negativo en las últimas 72 horas y también hay cámaras termodinámicas o qué sé yo en los aeropuertos, ¿no?, que te miden la temperatura. A ver, obviamente no te va a asegurar que todas las personas que estén entrando, y efectivamente las personas entran y tienen el virus y pueden tener un PCR negativo y aún así ser portadores, ¿vale? Tener un falso negativo porque eso ocurre y ocurre desgraciadamente más a menudo de lo que nos gustaría. Pero son ciertos controles que son muy, muy difíciles de implementar entre provincias, entre comunidades dentro del país. Pero bueno, no soy una experta en el tema, lanzo el debate. Pero bueno, por esta línea hay una siguiente pregunta para ti, Eli, que todo el mundo nos está preguntando. Vamos a ver, ¿me saldrá positiva la PCR después de vacunarme? No. Por mucho que te vacunes con una vacuna de ARN mensajero o las que son de vectores víricos, no van a salir positivo la PCR porque no van a ser capaz de, o sea, no tienes virus del cual luego puedes extraer este RNA, que es ARN, que es su material genético en lugar de ADN como tenemos nosotros. No va a ser ninguna de las vacunas capaz de detectarte el ARN del virus. Así muy bien, muchas gracias. Positivo. Ana, volvemos contigo. ¿Qué te va a dar positivo después de vacunarte? Esperemos que vaya a ser así, es un test de antígenos, bueno, sí. de anticuerpos, perdón. Un test de anticuerpos, en teoría, te va a dar positivo después de vacunarte. Muy bien. Muy bien. Basado en la proteína de la espícula. Bueno, pues tranquilos aquellos que hayáis tenido ya la primera o la segunda vacuna y tengáis que volar, que no vais a dar positivos. Pero Ana, una pregunta que antes mencionaste algo, ¿por qué AstraZeneca no está aprobada en Estados Unidos y por qué las vacunas rusas o las chinas no están aprobadas en la Unión Europea o en Estados Unidos?
Pues, y creo que Pepa también me mencionó algo antes, existe, o sea, cada organismo regulador existe una cierta coordinación entre organismos reguladores y la estamos viendo, pero cada organismo regulador tiene una responsabilidad en una determinada geografía de revisar una serie de información científica y en base a unos criterios que son bastante parecidos, establecer si certifican que esto es eficaz, seguro y de calidad. AstraZeneca no ha presentado todavía los datos de su ensayo en Estados Unidos. Presentó los datos en el Reino Unido. Normalmente, como se está haciendo en este caso, se está trabajando muy cerca de los organismos reguladores. Hay organismos reguladores que quieren datos locales, hechos en su población más cercana. De hecho, el Reino Unido, AstraZeneca hizo un gran desarrollo del ensayo clínico con ellos, hizo otro desarrollo más centrado en Estados Unidos y Brasil. Y el ensayo en Estados Unidos y Brasil se paró durante un tiempo por un tema lógico. Los datos se retrasaron un poquito más y AstraZeneca priorizó pues el caso de Europa y el Reino Unido. Hay una información que estos días ayer en concreto hubo bastante debate en este tema en Estados Unidos porque AstraZeneca emitió una nota de prensa con ciertos datos. Bueno, todavía no han presentado esa información, con lo cual no lo ha revisado el organismo regulador. Eso no indica nada negativo ni positivo, no se ha revisado por la FDA. El caso del resto de vacunas, pues lo mismo, no han presentado sus dosieres técnicos para revisión. Sputnik anunció recientemente que lo presentaba en Europa y Europa comunicó que estaba iniciando el proceso, pero todavía no ha solicitado formalmente la revisión en Europa, Sputnik. Y otras vacunas, pues realmente, Richard, en investigación clínica, y esto lo reforzaba Pepa también, hay un protocolo súper establecido, las normas de buena práctica, está Good Regulatory Practices, Good Clinical Practices, está muy establecido cuándo y qué se presenta. Y determinadas vacunas, como la vacuna china que se anunció a finales de junio, que se pasaba a población general, o la vacuna rusa el 12 de agosto, pues no han cumplido esas pautas. Entonces, no han presentado la información con los estándares que requieren la revisión. No quiere decir que no sean eficaces, seguras y calidad, quiere decir que no se ha revisado y certificado todavía. Bueno, muy bien. Ahora viene una pregunta que sin dueño, con lo cual la persona que primero la quiera contestar, que lo haga. ¿Cómo y cuándo se sabrá la duración de la eficacia de las vacunas? En orden, ¿eh? No os peguéis, uno por uno. Pepa, esa te toca a ti, venga. Yo creo que esto es más para saber la eficacia. Tenemos también que distinguir un poco entre la eficacia y la efectividad, ¿vale? La eficacia es un concepto, y yo no soy una experta en este asunto, aquí igual Elvis me puede decir algo, pero eficacia es el dato que se colecta de una vacuna en un ensayo clínico con todo perfectamente optimizado, ¿vale? La efectividad de una vacuna es cuando llegas a lo que se llama el mundo real donde posiblemente la vacuna, el vial no ha estado en las condiciones perfectas de storage, ¿cómo se dice?, de almacenamiento, o quizás no la han administrado en el momento preciso, quizás no han dejado entre las dos dosis exactamente los mismos días que hay que dejar, los días óptimos. Eso es lo que es el mundo real, el mundo subóptimo, ¿vale? Entonces, yo entiendo que va a ser más una cuestión de epidemiología, y lo que va a decir si una vacuna está actuando mejor o peor, aparte de que haya efectos adversos severos, obviamente, que será una demostración de que la seguridad de la vacuna está comprometida, y ya parece que hay suficientes datos de todas ellas para asegurar que eso no va a ocurrir en este punto ya, pero la efectividad, lo que es en la población general, se va a medir cuando se vean que los datos de COVID y los contagios de COVID bajan estrepitosamente. Ya que estás contestando, Pepa, me planteaba ahí una pregunta porque realmente habéis hablado de que se ha tardado un año en hacer estas vacunas y normalmente yo suelo decir que son 10, 15 años. Entonces, yo tengo una pregunta porque ya veo que el proceso es muy largo. Entonces, las inspecciones de las plantas de producción parecen ser esenciales ante la aprobación de un nuevo medicamento, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿han sido todas las plantas de manufactura de las vacunas del COVID-19 inspeccionadas por todas las agencias reguladoras? ¿O nos hemos saltado pasos?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Definitivamente no por todas las agencias reguladoras, pero aquí es donde entran lo que son los marcos legales y gracias a Dios, por ejemplo, entre la FDA y la Agencia Europea del Medicamento existe un marco legal que se llama el Mutual Recognition Agreement, que no es otra cosa que fue algo que se creó, de hecho, en un contexto completamente diferente, se comenzó hace 12 años o así y duró pues casi una década para completarlo, ¿no? En el que esto estaba inicialmente pensado para otro tipo diferente de inspecciones, pero básicamente daba competencias a la agencia, a la Food and Drug Administration, la agencia del medicamento americana, para aceptar de alguna manera los resultados de las evaluaciones de plantas de manufactura que hacían países miembros de la Unión Europea. Por tanto, países miembros, muchas de las vacunas se están manufacturando aquí en Europa. Entonces, la FDA ha podido, de una forma legal, y de aquí volvemos a que cada agencia reguladora tiene que ser respetuosa del marco legal que tiene en cada país. Por eso no todas las agencias reguladoras pueden tomar las mismas decisiones al mismo tiempo con los mismos tipos de datos. Por eso la FDA no ha aprobado todavía la vacuna de AstraZeneca y muchos otros medicamentos. Históricamente la FDA aprueba menos medicamentos que la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha habido un acuerdo multilateral en el que esas inspecciones se han realizado pues con toda la infraestructura que se ha podido dentro de los marcos legales. Muchas gracias. Elvis, volvemos contigo. ¿Por qué unos pocos países tienen acceso a la mayoría de los viales, mientras que se estima que otros no tendrán acceso hasta 2023? ¿Cómo podemos cambiar eso? Es la ley del mercado, ¿no? Aquellos que tienen el poder son los que luego tienen el acceso. En parte tiene cierto sentido cuando piensas que son los que muchos de ellos han subsidiado el desarrollo de las vacunas, ¿no? Entonces han hecho acuerdos por adelantado, ¿no? Les han dado dinero y dices, bueno, te ayudo a desarrollar la vacuna, pero luego me quedo con las dosis. Entonces, tiene sentido desde un punto de vista, bueno, lógico, ¿no? Y de mercado. Otra cosa es que desde el punto de vista ético, de las cosas deben ser así, ¿no? Siempre ha sido así, no es nada nuevo. Ha pasado en otros casos en el pasado, cuando ha habido un atisbo de emergencia, los países han corrido a hacerse acopio de vacunas. O sea, no es algo nuevo. Y de hecho, como he mencionado antes, ¿no? Han lanzado este nuevo organización que se llama COVAX, que es un grupo de organizaciones que están detrás y lo que intentan es hacer que estas vacunas lleguen antes a los países en desarrollo. Lo que pasa que en este momento es anecdótico completamente, el número de vacunas es muy limitado y seguirá siendo así porque no es solo que no haya dinero, es que las vacunas se las quedan los países que pueden pagarlas al principio. Y aunque haya dinero para ellos, esas vacunas van a ser las que van después, ¿no? Y de todas maneras, también tengamos en cuenta, las vacunas de Pfizer y Moderna no son quizá las más adecuadas para países en desarrollo. Entonces, quizá lo que de una manera más lógica habría sido, por ejemplo, que los países más desarrollados, se quedaran con esas vacunas que requieren una logística más compleja y dejar las vacunas como AstraZeneca y Johnson & Johnson, que es solo una dosis y que son más manejables para países en desarrollo. Eso habría sido un reparto más equitativo. Pero por desgracia no estamos ahí y ni vamos a estarlo, vamos a seguir. Por muchas promesas que se hagan, nosotros vamos a vacunar antes que los demás, que los pobres. Va a ser así. Yo, si me permites añadir aquí, Richard, porque este tema, claro, trabajando en IAVI me toca muy, muy de cerca, ¿no? Las enfermedades infecciosas son problemas de salud global, requieren aproximaciones globales. Sin embargo, no tenemos los mecanismos ni desde el punto de vista de infraestructura, ni financieros, ni casi emocionales, éticos, para abordar esto como un problema de salud global. Y tienes y hay incluso dos maneras de verlo. Una, se podrían salvar el 61% de las vidas en vez del 33% que salvaremos con una distribución primero mi país, después el otro, después el otro. El doble de vidas se podría salvar. Dos, la recuperación económica sería mucho más rápida e incluso si los países con recursos altos y medios financiaran la compra de vacunas de países con pocos recursos, habría un retorno positivo de esa inversión. Pero no tenemos esa visión global de conjunto y esto es un reclamo a ver si consiguiésemos desarrollarla, porque tanto financieramente como éticamente sería muy positivo. Claro, y además si alguien sabe aquí... Sí, perdón. Dale, Elvis. Sí. Si me permites, que en el fondo, ¿quién decide quién se vacuna, ¿no? ¿Quién decide? Lo deciden los gobiernos. Y los gobiernos lo que quieren es perpetuarse, ¿no? en su estado. Lo que quieren es que la gente les continúe votando. Y como tú llegas a España y dices, mira,
como somos buena gente, solo vamos a vacunar al 30% de aquí, porque eso garantiza que el 30% de Mauritania, de Senegal, de Congo se vacune. La gente va a decir, ¿pero qué dices? A mí dame mi vacuna hoy. Es un poco así, ¿no? Entonces, los gobiernos hacen lo que creen que es mejor para su pueblo y no piensan globalmente, como dice Ana, ¿no? Que es verdad, lógicamente, desde el punto de vista de salud pública, debería ser, y como una sociedad avanzada, deberíamos pensar ahí, pero no lo somos. Claro, muy bien. Y que te iba a decir, Ana, que nadie mejor que tú aquí para hablar de desarrollos de vacunas, porque vosotros pasáis las 140 horas que tenéis en el día con el desarrollo de vacunas de tuberculosis, de SIDA y de COVID ahora. O sea que, desde luego, excelente portavoz de cómo está este mundo en este momento. Eli, que me han llegado muchísimas preguntas repetidas en diferente formato, pero más o menos se sintetizan en esto. A ver si te puedo organizar en 3 preguntas para que las retengas. Si has pasado COVID, ¿te tienes que volver a vacunar? ¿O te tienes que vacunar? 2, si estás vacunado, ¿puedes contagiar? Entre 2 personas completamente vacunadas, si una es portadora del virus, ¿podría contagiar a la otra? Y luego, ¿por qué alguien vacunado puede seguir siendo infeccioso? No sé si quieres... ¿No se oye? ¿Estás...? Perdón, ya. Si has pasado COVID, se recomienda que te vacunes. O sea, lo que ahora se recomienda es que puedes esperar, porque se sabe que durante los primeros 3 meses seguro estás protegido de volver a infectarte. Entonces, igual puedes retrasar la vacunación, si es que puedes, pero se recomienda que lo hagas porque la respuesta inmunitaria es bastante más fuerte con las dosis de la vacuna. Así que sí, se sigue recomendando. En cuanto a si eres capaz de contagiar, ¿cómo era la segunda pregunta? ¿Te puedes contagiar? Sí, que si has pasado, bueno, que si tienes que vacunar, si estás vacunado, ¿puedes contagiar tú? Sí. O sea, sí que por ahora lo que se sabe es que las vacunas, como bien ha dicho Ana, lo que protegen es que te enfermes. No se sabe si lo que va a proteger es que te infectes y seas capaz de infectar a otras personas. Entonces, si tú das positivo, aunque estés vacunado, lo que tienes que hacer es el aislamiento de los 10 días que tienes que hacer y sí que por ahora se está pensando que eres capaz de contagiar. Estudios se están haciendo para ver si es verdad que tienes virus que es capaz de contagiar a otras personas, porque igual los estudios preliminares lo que han dicho es que las vacunas lo que hacen es reducir la carga viral de virus que tienes en la nariz, que es donde te sacan la muestra, pero no han dicho por ahora que no seas capaz de contagiar, así que sí. Lo que ahora también se sabe es que si estás vacunado, totalmente vacunado después de los 14 días de la última dosis que te han puesto y estás expuesto a alguien que tiene COVID, no tienes que hacer la cuarentena, pero tienes que monitorizar síntomas. Si de repente empiezas a encontrarte mal, a tener fiebre, pues tendrías que porque son signos de que te has podido infectar. Ana, una pregunta doble para ti, que además también preocupa bastante a la gente. Primero, ¿continúan siendo eficaces las vacunas frente a las variaciones del virus? ¿Serán necesarias dosis de recuerdo? Y luego un tema muy concreto. ¿Qué se sabe de la vacunación en niños? ¿Cuándo se esperan los resultados? Pues voy a empezar por ahí, lo otro lo hemos tocado un poquito, pero lo volveré a comentar. Los niños no se incluyeron en la población de los estudios clínicos iniciales, al igual que tampoco se incluyeron mujeres embarazadas. Esto forma parte del desarrollo clínico normal. Empiezas por la población adulta, ¿no? Y luego vas extendiendo a grupos poblacionales. Pero ya se han iniciado, ya hay varios ensayos en niños, tanto en niños de corta edad como en adolescentes, porque ahora mismo solo había datos a partir de 16 años. Entonces, los próximos 2 meses tendremos ya datos y sabremos qué datos se obtienen. No se puede adelantar. En ciencia nunca se puede adelantar nada. Es previsible que funcionen, pero no sabemos todavía y es previsible que la población infantil también se tenga que vacunar. En cuanto a las distintas variantes, hay de todo tipo. Los virus mutan y lo sabíamos que iba a mutar. Hay 3 problemas, uno que lo haga más contagioso, otro que lo haga más letal y el otro que lo haga resistente a los tratamientos o las vacunas. Entonces, hay distintos tipos de variantes o mutaciones agrupadas, que es lo que se están denominando, que
que están haciendo al virus un poquito más resistente frente a las vacunas. Sobre todo preocupa la variante esta de Sudáfrica, la variante de Brasil, incluso la de California, y es previsible que la eficacia de las vacunas, ya se ha visto con la de Johnson & Johnson y Novavax, disminuye con estas variantes. Ayer Pfizer publicaba datos que los títulos de anticuerpos también se disminuyen mucho. Entonces sí, es muy probable que nos tengamos que volver a vacunar o con dosis de recuerdo. Es una de las estrategias que está utilizando Pfizer, una tercera dosis, la están estudiando en ensayos clínicos, o que está utilizando Moderna y Johnson & Johnson con una versión revisada de la vacuna. Esto se hace con la gripe, no hay ningún problema y está controlado y se viene haciendo habitualmente. La dificultad es que en medio de la primera campaña de vacunación las variantes se han extendido tan rápido que nos complica un poco la vida. Yeah. Y Pepa, sí, Eli. Por eso es importante que nos pongamos la primera vacuna que se nos ofrece, porque lo que queremos hacer, o sea, nuestro cuerpo son las incubadoras para las variantes. Cuando una persona se infecta, te infectas con un virus, pero dentro tuyo ese virus puede mutar, acumular esas mutaciones, y si tú lo contagias, pues puede haber variantes que sean más exitosas dentro de tu cuerpo y se transmitan, y eso es lo que está sucediendo. Por eso ahora mismo lo importante es que nos vacunemos con la vacuna, porque todas son eficaces en prevenir enfermedad y van a evitar que seamos las incubadoras de nuevas variantes que a su vez hagan que tengamos más necesidad de estas dosis de recuerdo o que de variantes de esas vacunas. Entonces, creo que la idea que se nos tiene que quedar claro es: vacúnate con lo primero que te ofrezcan, porque tú eres el fabricador de esas nuevas variantes. Así que... Y por cerrar esto, y ponte la mascarilla aunque estés vacunado, porque tú estás vacunado, pero puede que de alguna manera el virus experimente contigo, juegue con tus anticuerpos y la presión vacunal haga variantes más resistentes. Entonces tenemos que protegernos del virus con todas las medidas, y la mascarilla a un vacunado es muy importante también. Claro, y Eli, terminando la frase que tú decías, también preguntan que entendemos que hay que vacunarse siempre con la misma vacuna con la que te has vacunado la primera vez, ¿o podemos cambiar de vacuna? No. Bueno, por ahí creo que se estaban empezando a hacer estudios, por ejemplo, con la de Pfizer y Moderna, a ver si se podía hacer, y con AstraZeneca y Sputnik también, si se podía hacer primera dosis de una, pero estos son estudios que están en proceso. Por ahora, la recomendación es que tienes que seguir con el curso de la vacuna que tú has iniciado. Claro, esto todo es muy novedoso para todos y un poco vamos aprendiendo a medida que van surgiendo novedades. Entonces, Pepa, puesto que estábamos hablando de posibles efectos adversos y los controles y, por supuesto, los efectos de las vacunas, te pregunto cómo controlan y cómo actuarían las agencias reguladoras si se sospechan efectos adversos severos provocados por vacunas durante la campaña de vacunación, una vez aprobadas las vacunas para su uso. Como mencioné antes, cuanta más población hay vacunada, menos probable es que surjan de repente efectos adversos que no se habían visto durante los ensayos clínicos o durante las fases iniciales de vacunación. Pero sí refiero ahora a lo que comenté antes, el MedWatch y toda la comunicación tan fluida que hay entre los sistemas de salud con las agencias reguladoras. Y, por ejemplo, pues ahora ya se ha visto en estos últimos días cómo ha ocurrido, por ejemplo, con AstraZeneca. Entonces, si hay alguna evidencia o cada reporte que llega a las agencias reguladoras van a tener un grupo de expertos, como por ejemplo la semana pasada se reunió un grupo de expertos en la Agencia Europea del Medicamento para discutir lo que estaba ocurriendo y esos efectos adversos supuestamente de la vacuna de AstraZeneca, de tromboembolismos, y lo que normalmente las agencias reguladoras hacen en el peor caso escenario, por supuesto, sería retirar la autorización para el uso de emergencia. Eso no ha ocurrido hasta ahora con ninguna de las vacunas que han recibido autorización de agencias reguladoras, y el siguiente nivel sería paralizar o estudiar para recomendar la interrupción de la vacunación con esa vacuna mientras se estudia por unos días cuál es la relación entre ese efecto adverso y la administración de la vacuna, y luego pues pronunciarse a favor o en contra de la continuación de esa vacunación. Muy bien, pues
Muchísimas gracias. Lamentablemente, aunque esto es interesantísimo, ya os digo, yo me propongo para una siguiente ronda, cuando queráis, pero por el momento quiero decir que desde nuestra humilde posición queremos daros las gracias a vuestro sector por los grandes avances que habéis conseguido para la humanidad y por la inestimable ayuda que nos habéis hecho llegar durante estos tiempos difíciles. Entonces, en nombre de ECUSA, evidentemente, y del Instituto Cervantes, pues queremos dar las gracias por este maravilloso tiempo que hemos pasado. Me gustaría simplemente terminar con una pregunta final para todos, muy breve, porque ya hemos llegado al final del momento. ¿Qué queda por hacer y cómo podemos contribuir todos? Y me refiero, es decir, ¿cómo podemos contribuir las personas a título individual y también los gobiernos y la sociedad en general? Y con esto podemos ya clausurar la sesión. Salto ahí. Venga. Yo creo que como ciudadanos, y yo me pongo en primer lugar, como ciudadanos, es confiar que las agencias reguladoras y las empresas farmacéuticas están haciendo su trabajo para conseguir los mejores medicamentos, porque al fin y al cabo ellos también son ciudadanos, también tienen sus familias y creo que estamos todos juntos en esto, es confiar en que se están haciendo las cosas bien, vacunarse y seguir las normas y tener el mayor sentido común posible. Siguiente. Elvis, venga, que te veo con cara de querer empezar. Es que sí, yo creo que lo que Pepa ha dicho está muy bien. Yo creo que cada uno, los gobiernos han demostrado una clara incapacidad a la hora de gestionar esto, se han visto sobrepasados, no han sabido cómo hacerlo y tienen muchos problemas para hacerlo. Entonces, yo creo que a estas alturas y estos foros ayudan a que la gente entienda de qué van las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de que la gente también entienda su rol y entienda que las vacunas llegarán cuando tengan que llegar, las que llegan serán buenas, intentar no seguir esas teorías, ¿no? Un poco conspiranoicas que todos sabemos cuáles son. Yo creo que seguir las normas que conocemos que son las adecuadas y aguantar un poco más porque estamos casi ahí. Estamos casi ahí de pasar este primer envite, ¿no? Otra cosa será en los años que vienen, qué pasará si hay nuevas variantes y cuánto durará la protección de las vacunas, pero aguantemos un par de meses más que ya estamos casi ahí y esto es responsabilidad de cada uno también. Muy buen consejo, querido Elvis. Eli, siguiente. Bueno, yo creo que lo que deberíamos, bueno, aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, o sea, creo que una de las lecciones que deberíamos de aprender es que debemos de invertir como sociedad, en gobiernos, en prevención. O sea, tenemos que invertir en salud pública, en salud global, porque todas estas enfermedades emergentes, esta no va a ser la última enfermedad emergente que aparezca, sino que van a seguir apareciendo. Entonces, como sociedad y sí, tenemos que hacer un hincapié en invertir en que nuestros gobiernos inviertan en prevención y estar preparados para las posibles pandemias. Muy bien. Ana, ¿quieres como Sí, colofón? yo me voy a unir a Eli ahí y con un número concreto. Los países de la OCDE están invirtiendo menos del 3% del presupuesto total en salud en prevención. Y esto está demostrando que estamos viendo las consecuencias, no estamos preparados ni para esta crisis, ni para la crisis de enfermedad mental que tenemos, ni para la crisis de obesidad, ni para otras muchas crisis. Debemos exigir a nuestros gobiernos que se invierta en prevención un porcentaje más alto, el 3% es inadmisible. Muchísimas gracias a todos por hacer tan amena y tan dúctil, tan maravillosamente clara la presentación, actualización general sobre el COVID, y vamos a dejar el título solo con lo que ya sabemos. Os convoco para una siguiente, Alicia de ECUSA, me imagino que querrás decir algo, pero gracias a vosotros en ECUSA por la oportunidad de poder trabajar con vosotros y enhorabuena a todos. Yo simplemente para cerrar agradecer a todos los panelistas, pero también, Richard, esta moderación excelente que hemos tenido de este panel, que ha hecho algo que, si cabe, has conseguido maximizar y sacar de todos los ponentes todavía más jugo para hacer esto más interesante.